Muy buenos días, estamos otra vez en Reavivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esta ocasión nosotros vamos a avanzar a comprender un poco acerca del capítulo 35 del libro de Jeremías. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que mientras vamos adentrándonos en el estudio, en la lectura del libro de Jeremías, nosotros podemos ver las diversas maneras o las diversas manifestaciones en las que Dios llama a sus hijos. Usa muchos elementos, usa muchas maneras. Dentro de esas múltiples formas que Dios llama a sus hijos, podemos ver parábolas, historias, ejemplos, eso que Jeremías se pone un yugo, eso que le hace comprar una tierra, pues todos son instrucciones. Y en esta ocasión no va a ser la excepción en el capítulo 35. Dios usa un ejemplo para darnos cuenta de cómo debemos ser como cristianos y cómo seguir el consejo de Dios. En el verso 2 del capítulo 35 del libro de Jeremías dice: ve a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Esta instrucción que le da el Señor sucedió unos pocos años antes de lo que habíamos visto en Jeremías capítulo 34, así que no está en esa cronología. Pero estos recabitas que menciona aquí la palabra de Dios son descendientes de Recab, un clan especial. Este Recab era un hombre fiel de Dios que había vivido 250 años antes que sucediera esta instrucción que Dios le da a Jeremías. 250 años antes. Era el tiempo de apostasía de Israel. Era un momento difícil para el pueblo de Dios también, porque se habían alejado mucho de Dios y había que hacer una reforma. Elías se había levantado con su reforma y Eliseo y Jehú habían ayudado a esa reforma. Jehú era un hombre que había continuado esta reforma y Recab era su ayudante, ¿no? Es alguien que se levantó en el tiempo de Jehú. Y desde ese momento Recab decidió hacer un clan y tomó una decisión. Ustedes pueden leer en Jeremías capítulo 35 la decisión de Recab. ¿Cuál es la decisión de Recab? Hacerse nazareos. Es decir, personas que están dedicadas solo al servicio de Dios. Ellos no van a beber vino nunca, ellos no van a construirse casas en Jerusalén, sino que van a vivir siempre nómadas, en tiendas alrededor de Judá, ¿no? Y en este momento que nosotros estamos revisando, Jeremías 35 le dice: dales de beber vino. Entonces Jeremías lleva las copas de vino a las salas del templo y la respuesta de los recabitas, les dice el verso 5: yo les serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino y les dije: beban. Verso 6, ellos respondieron, nosotros no bebemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beben vino, ni ustedes ni sus descendientes. Y ellos habían seguido fielmente esta instrucción de Dios. Y al seguir fielmente esta instrucción de Dios, pues les había ido muy bien. Y en este bienestar que ellos hallaban de hacer la instrucción de su antepasado, pues no tenían cosas que despreocuparse, porque nunca compraron tierras, no construyeron casas, y ahora que Nabucodonosor les invadió, ellos se refugiaron en la ciudad porque ya no tenían a dónde ir. Pero ellos estaban tranquilos porque habían seguido el consejo. Y el Señor les dice: miren cómo son los recabitas, porque ustedes no son como ellos, les dice Dios. Siguiendo el consejo, aunque sea de un humano, les va mejor que a ustedes, que teniendo al Dios poderoso y sabiendo cuáles son las instrucciones de Él, no siguen, son tercos, les dice. Y es una invitación para nosotros que, teniendo la palabra, debemos aprender a seguir el consejo y la instrucción que ésta nos da para nuestras vidas. Así que nunca despreciemos el consejo de Dios. Vayamos a ella para encontrar lo que el Señor quiere que encontremos para vivir mejor, más y mejor, porque ese es el propósito y la voluntad de Él. Así que yo te animo a que no desprecies la instrucción de la palabra de Dios. Que tengas un excelente día.